19, 14 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Marina, con qué continuamos. Bueno, vamos a continuar con la ventana de Overton, que es algo que se ha hecho mucho énfasis en los últimos tiempos porque permite pensar e interpretar la realidad de una manera que es bastante interesante. Para comenzar, Joseph Overton fue expresidente del Centro Mackinac, que es una de las think tanks más importantes en Estados Unidos. Básicamente, el nombre Ventana de Overton deviene de quien la creó, pero adicionalmente nos permite pensarla de una manera más fácil para comprenderla. Pero antes de pasar a eso, que es el centro de esta exposición, es importante recalcar que el investigador, a la hora de pensar esta teoría, básicamente lo hizo a partir de observar que solo una gama de las políticas públicas que él observaba en Estados Unidos eran políticamente aceptables. Es decir, que dicha ventana de opciones se consideraba políticamente aceptables a través de la opinión pública. Sin embargo, cabe aclarar que lo que hoy en día se conoce como ventana de Overton fue difundida por un columnista ruso que se llamaba Evgeny Gorsalestan en 2014 a través de su blog. Esta es la ventana de Overton verdadera, a partir de la cual se va a dar una serie de pasos según la cual se puede manipular la opinión pública, pero cabe destacar que es diferente que la que pensó su autor originario. Es por esto que para pensar a esta teoría se hace necesario traer a colación una imagen mental. Por eso los invito a los que están escuchando a poder imaginar un poco y poner en práctica esas funciones cerebrales que no usamos muchas veces en nuestros días cotidianos. Bueno, básicamente para comenzar hay que pensar en una habitación. Esta habitación va a simbolizar a todo lo que se considera políticamente aceptable. También en esta habitación va a haber una ventana, que va a ser lo principal y lo fundamental para entender esta teoría. Esta ventana es por donde pasan las ideas de la habitación a lo políticamente aceptable. Y lo que va a simbolizar a las ideas son las nubes. Las nubes van a pasar por la ventana y van a entrar a la habitación. Sin embargo, no todas las nubes van a poder entrar. ¿Por qué? Porque hay nubes que son muy grandes. Entonces, lo que va a pasar es como que la opinión pública ve estas nubes muy grandes como algo impensable. Estas nubes van a dividirse para poder entrar a la ventana de manera tal que cuando entran a la habitación las mismas se juntan y terminan siendo lo mismo. Nada más que pasaron de lo impensable, de lo radical, a algo que es políticamente correcto. De esta manera, para la ventana, la ventana no es algo estático. Si bien hay cosas que no pueden pasar porque son impensables, la misma puede ampliarse, puede ensancharse. Y esto se hace, según el columnista ruso, en 5 pasos, que son los tan conocidos 5 pasos que en muchos videos se nombran. El primero de ellos es cuando se va de lo impensable a lo radical y se hace uso de la libertad de expresión para emitir informes científicos que hablen de este fenómeno que puede ser bastante morboso, digamos. O sea, básicamente puede ser, por ejemplo, el canibalismo, que es uno de los ejemplos más utilizados y difundidos. En este punto se utiliza una técnica según la cual se hace énfasis en que otras culturas, en otras religiones o incluso en otras épocas, esta era una práctica cotidiana. Entonces, la opinión pública, a pesar de no compartir esto, va a poder entenderlo. Es en este punto en el cual se pasa a la segunda etapa con lo radical a lo aceptable. Es decir, que se conceptualiza el fenómeno, se lo define y se acusa de intolerante a aquel que se oponga al debate de este tema. Pasando así a la tercera etapa, en la cual tenemos el pasaje de lo aceptable a lo sensato. En este caso se utilizan casos extremos que se justifica la existencia, es decir, que se argumenta según la cual se deberían respetar los derechos de la minoría. En la cuarta etapa tenemos cuando se pasa de lo sensato a lo popular, en el cual se empiezan a utilizar redes sociales, se paga a diferentes celebridades para que hablen del debate del tema. Y por último tenemos la etapa de lo popular a lo político, en el cual los líderes de estos movimientos se van a contactar con los asambleístas legislativos para que se puedan legalizar sus ideas. Y es así como nos encontramos con básicamente la manera de manipular a la sociedad en este relativismo cultural en el que estamos viviendo, en el que no hay diferencia entre el bien y el mal. Espero que se haya entendido. Y además hay un punto que es fundamental, porque de hecho lo que es la ventana de Overton, que a veces se utiliza muy comúnmente para tratar de definir ciertas políticas de raigambres ideológicas, pienso rápidamente en el feminismo, en un fenómeno particular del feminismo,
No hay que olvidar que acá se conjugan un factor que subyace en la posmodernidad, que es lo público elevado a lo privado y lo privado elevado a lo público. Particularmente con lo que son los metas capitales que empiezan a instaurar un relato único. Y tiene una particularidad, que es lo que favorece la ventana de Overton. Se los voy a citar con un ejemplo muy claro y concreto que lo estoy tomando de mi propio libro, el que está próximo a salir al mercado. Si un restaurante, de repente, pensemos, una marca conocida de venta de hamburguesas, decide ofrecer un menú vegano, no habría ninguna objeción por parte de los clientes habituales. Pensemos, un 3% es vegano, un 97% no lo es. Ese 97% ya es un público cautivo que va a seguir yendo porque la oferta del menú vegano en nada le afecta al consumo periódico de carne. Ahora, cuando ese menú vegano con el proteccionismo estatal más la influencia de las ONGs y think tanks privados han soslayado el campo cultural, se puede obligatoriamente imponer que el menú vegano sea dispuesto en cada restaurante que ofrezca carne, digamos, tradicional, puede hacer una distinción con las carnes sintéticas. Este es el punto, que de hecho, si un restaurante le prohibiese, por ejemplo, los menús veganos, prohibiese el consumo de menús veganos, sería un escándalo y sería cerrado. Ahora, sí se puede, desde el veganismo, obligar desde esta minoría a una mayoría a tolerar e incluso imponer sus propias formas de vida. Doy un ejemplo muy sencillo. Piensen en un restaurante. ¿Qué pasaría si un restaurante decide de repente decir no vamos a cumplimentar la obligatoriedad del menú vegano? No habría forma de escapar del conflicto. Están obligados por ley a la obligatoriedad, siendo que los veganos son un porcentaje minoritario. Están obligados a llevar adelante este proyecto. Ahora, ¿qué pasaría si el Estado quisiese, en defensa de las mayorías, ya que somos democráticos, que los restaurantes veganos ofrecieran un menú carnívoro al resto? Sería un atentado, un ataque a las minorías. Eso es muy importante, porque la que yo considero, esto lo es muy interesante del estudio de la ventana de Overton, es muy interesante lo que nos trae Marina, porque hay una particularidad, que la ventana de Overton no las abren las mayorías. Esta es la clave de fondo. Por eso quise dar el ejemplo del vegano. Un restaurante vegano sería imposible que se vea obligado a vender carne. Pero sí una parrillada está obligada a vender un menú vegano. Para que vean cómo las minorías constantemente son las que abren la ventana. En un colegio católico están obligados a hacer una serie de modificaciones al currículo escolar para dar lugar a una minoría sexual específica. Ahora, esa minoría sexual específica bajo ningún concepto podría verse compelida a respetar una institución tradicional de una mayoría, como el matrimonio, de acuerdo a que se define en Concilio de Trento. Para que vean que la ventana de Overton funciona, pero funciona de forma muy particular. Siempre es la minoría la que natural y por definición va a ensanchar dicho espacio. Con todo un aparato de poder por detrás, obviamente. Y con un determinado tipo de financiamiento. Es mucho más complejo. Porque y los grupos de presión, claro. O sea, también hay ejes muy importantes a nivel internacional con diferentes multinacionales que financian los procesos. Entonces, muchos filántropos. Claro. No digamos nombres. Bueno, por ejemplo, lo podemos ver con el ejemplo del menú vegano, cómo incluso algunas hamburgueserías no solamente han pasado al límite de, bueno, vamos a hacer un menú vegano, sino empezar a sustituir los propios alimentos no veganos con alimentos veganos. Lo vemos como restaurantes generan estas hamburguesas veggies, estas hamburguesas sin carne, ¿no? Que no solamente eso, no sé de qué se ríen, pero bueno, sino que pensar en la vaquita que tiene derecho. no solamente eso, sino que hoy lo pueden ver, vayan al supermercado y revisen las cajas de hamburguesas de diferentes marcas y van a ver que la mayoría de las cajas de hamburguesas ni siquiera tienen la palabra hamburguesa en la caja. La mayoría dicen medallones de carne con medallones de carne vacuna y soja. Sí. O sea, ni siquiera es que tienen la categoría de hamburguesa. Pero tomando el ejemplo, para que la gente pueda entender lo que es el fenómeno de la ventana de Overton, para que lo puedan graficar, les voy a dar un ejemplo muy sencillo y avísenme cómo estamos de tiempo. 2 minutos. Me tomo 2 minutos para que lo puedan ver. Acá tenemos básicamente a Marina y Ramiro. Voy a tomar el ejemplo de los dos. Marina tiene 10.000 euros, Ramiro tiene 1.000 euros.
Ambos producen un determinado producto, cualquiera, una X. Ella con 10.000, él con 1.000. Y compiten en el mercado. Ella como tiene 10.000, tiene que pagarle a Alejandro, que es el Estado, 500 euros para fiscalizar que Marina no esté lastimando animales. Pero a su vez, Ramiro tiene que pagar 500 euros a Alejandro para que le fiscalice que no lastima animales. Los dos cumplen con lo que es justamente el desarrollo de un establecimiento en regla, con toda la carga tributaria y fiscal por detrás. Ahora, a ella le queda un patrimonio de 9.500 y a él un patrimonio de 500. Ella decide financiarme a mí, pensemos, yo soy Greenpeace, decide financiarme a mí con 1.000 euros, le siguen quedando 8.500, para que yo haga un activismo privado. Una empresa privada financia una ONG privada para instalar en el mercado privado la importancia de los derechos de los animales. Y entonces yo empiezo a generar como Greenpeace el dibujito de los motorratones para que la gente no contamine. Nadie se acuerda cuánto contaminaban los juguetes que fabricaban, pero bueno, es una discusión aparte. Empiezo a financiar también una serie de dibujitos en Nickelodeon. Salgo en los canales de YouTube para decir que es muy malo contaminar, que hay que cuidar los animales que tienen derechos. Hago todo un proselitismo. La gente ya empieza a incorporar en forma privada, culturalmente, la importancia de no maltratar los animales. Ahora, yo en ese sentido, como ellos fabrican, por ejemplo, cosméticos, ellos están cumpliendo en regla, ellos no maltratan animales, ninguna de las dos empresas, por algo vos les permitís funcionar, Alejandro. Pero ella, como me financió a mí, me permite con ese financiamiento vender un sellito de cruelty free de que ese producto no tiene maltrato animal. Y yo voy a vender la auditoría, porque claro, yo soy un privado, yo no soy el Estado. Yo tengo que ir hasta su fábrica a ver de que en esencia no esté maltratando animales. ¿A cuánto se vende la auditoría? Números reales, 100.000 euros anuales. Una ONG promedio chica que pueda auditar en base al no maltrato animal. Estoy hablando de números reales en Europa, 100.000 euros, acá lo podemos redondear, supongamos la vendo a 1.000 euros. ¿Qué sucede? Ella tiene la espalda económica suficiente para poder pagar esos 1.000 euros, ¿se entiende? Y tener todo en regla con su logrito cruelty free. Él ya no lo puede pagar, porque ya te tuvo que pagar a vos los impuestos. ¿Qué sucede? Que en realidad lo que logran es que culturalmente, cuando vaya un random al supermercado, va a decir, no, mira, este producto tiene el logo cruelty free, este producto es amigable con los animales y el ambiente. Compro este producto, pero eso lo que genera fue una extorsión cultural, porque él ya no puede competir, porque él justamente, al no tener los recursos económicos suficientes, queda fuera del mercado. Forman un monopolio. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Que el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre. Eso. Y todo esto es gracias a la ventana de Overton, porque todo empieza desde una idea radical, absurda, impensable, y paulatinamente se va abriendo. Pero cuando se abre, no es que entran todos, entra una pequeña élite, que es la que va a definir culturalmente, tanto desde el Estado como desde el mercado, porque son mancomunados, qué es lo moralmente válido y qué no es lo moralmente válido. Y decir, no, es moralmente válido no maltratar animales. Y uno diría, ¿y por qué entonces los que financian esta agenda son los que más han contaminado a lo largo de la historia? Por dar un ejemplo, podríamos tocar otros. Podríamos decir, ¿qué sucede cuando empezamos a hablar, por ejemplo, las relaciones con los menores? Que se empieza a abrir paulatinamente. Pero ¿quiénes son los lobbies que están por detrás abriendo esto? Sí. Porque esto ya se empieza a tratar. De hecho, recientemente hoy no lo quise traer el bloque a propósito, ya hay estudios que normalizan como una parafilia más la atracción de los menores. Y esto es un estudio científico, claro, viene con el nombre de ciencia, porque la ciencia es se han neutra. dado charlas TED incluso. O Claro. sea, Y siempre la cuestión es la ciencia, que es neutra. No hay neutralidad en la ciencia. Yo lo explicamos con Fernando Pinzón ayer. No hay neutralidad en la ciencia, pero van abriendo la ventana. ¿Qué es lo que hace? Que se cumplan los pronósticos que ya venían decantados desde hace más de un siglo. Pero bueno, creo que nos detenimos demasiado ya. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia, posteriormente sube el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.